¿Qué tal, amigas y amigos del Engranaje? Gracias por acompañarnos en un episodio más. En esta ocasión me encuentro con dos grandes personas para hablar acerca de la salud mental en los centros de trabajo, un tema muy importante que muchas veces no se le da la atención que debería de tener sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, por estar aquí con nosotros en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación, estamos muy a gusto de estar aquí en casa. Muchas gracias, su espacio. Pino, ¿qué tal? También muchas gracias por estar aquí en el Engranaje. Este es espacio también para que puedan estar con nosotros y con la audiencia. Gracias. Bueno, antes de abordar el tema, que me pudieran decir un poco acerca sobre ustedes, sobre su trayectoria. Si guste empezar usted, doctor Ignacio. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Ignacio Orozco, soy médico ocupacional, médico del trabajo. Y pues bueno, la experiencia que tenemos es de trabajar desde hace más de 20 años dando diferentes tipos de asesoramientos y acompañamientos en la implementación de programas de salud ocupacional y de seguridad en el trabajo a diversas empresas de la localidad. Actualmente me desempeño como médico operativo de salud en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, desde hace ya algunos ayeres aquí colaborando con la IEMAC en este acompañamiento en la capacitación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pino, por favor. Sí, yo soy Pino Dueñas, soy psicólogo, ya también muchos años de experiencia de trabajo directamente en las empresas. Yo soy la persona que asiste a las organizaciones a dar capacitación, a dar coaching y ayudar a implementar, en este caso particular, la norma 035 y por supuesto a darle seguimiento, ¿no? Ya en la parte pues, más específica, ¿no? De atender colaboradores que de pronto enfrentan alguna situación compleja en su vida por razones diversas y bueno, pues somos y quienes les damos ese soporte psicológico. Excelente, y eso es algo muy interesante porque técnicamente yo creo que en general el tema de salud mental es algo que durante muchos años ha sido una cuestión incluso como de una especie de tabú, una cuestión de que el simple hecho de que tú detectes que a lo mejor no estás bien emocionalmente es difícil aceptar, empezando por uno mismo, ¿no? Este tema y pues mucho más abordarlo hablando en una cuestión de empresarial debe ser mucho más complejo. Entonces por eso me gustaría que me platicaran un poco acerca pues de su trabajo en esta ocasión sobre el seminario que se estuvo impartiendo. Correcto. Pues sí, como bien dices, estamos de acuerdo en que hablar de salud mental es hablar de un reto importantísimo en la actualidad, no solo para las organizaciones a nivel mundial. Recordemos que pues es una exigencia que se tiene en la forma de cómo estamos llevándonos las sociedades actuales, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de esto, creo que me parece oportuno que dejemos bien claro el punto de entender que justamente hablar de la relación que tiene la salud con el trabajo, entendiendo que la salud afecta de manera positiva el desempeño del trabajador y por supuesto al trabajo mismo, pero también lo hace en un aspecto negativo y viceversa, el trabajo afecta de manera positiva la salud de las personas, pero también en su parte negativa. Cuando nosotros entendemos esta parte, podemos tener las bases claras de asimilar justamente de dónde surge esa necesidad de trabajar en la salud mental, porque finalmente tratar de mantener ese equilibrio es lo que nos ayuda a poder mantener de alguna manera lo más alineado posible dos conceptos que pareciera a veces que se contraponen, no siendo así. Por un lado, la productividad, que es la exigencia de cualquier unidad de negocio. Todas las unidades de negocio están hechas con la finalidad de generar riqueza. Y por otro lado, el bienestar individual de los colaboradores. Entonces, pareciera a veces que estas están en oposición, no siendo así. Y ahí es donde entra precisamente el reto de la salud mental, porque recordemos que la salud mental finalmente se va a reflejar en dos condicionantes del ser humano. Una, el manejo de sus emociones, y otra, la interacción que pueda guardar con los demás, ¿no? Entonces, ahí está la importancia. Doy dos cifras para esta parte introductoria, que son las que nos motivaron justamente a armar este proyecto con la IEMAC de la mano del maestro Pino, y que tienen que ver con dos aspectos fundamentales que le pegan a las organizaciones. Primero, reconocer que la salud mental es el reto fundamental número uno que hay a nivel mundial. Sí. A nivel mundial. El segundo, hablando de estos conceptos del cuidado a la salud en relación al trabajo, pues tiene que ver con las lesiones musculoesqueléticas. Y el tercero, lo de siempre, ¿no? Los accidentes y enfermedades de trabajo. Pero hoy por hoy el número uno es la salud mental. ¿De dónde surge esta necesidad de entender dos cosas?
Hoy por hoy tenemos cifras alarmantes que nos dicen que 8 de cada 10 trabajadores a nivel mundial renuncian a sus organizaciones, cambian de trabajo por dos condicionantes que tienen que ver con la salud mental: cargas de trabajo y las relaciones entre jefes y propios colaboradores. Entonces es un dato muy importante que tenemos que empezar a trabajar, porque finalmente ya nos está reflejando esa necesidad de las organizaciones de adecuarse a los tiempos actuales, en este equilibrio de la productividad con el bienestar individual de la gente, por una parte. Y por otro lado, el tema de entender que antes de la pandemia en México ya teníamos datos estadísticos ofrecidos por el IMSS que nos decían que 75% de los trabajadores mexicanos sufrían algún tema relacionado con la ansiedad y estrés por el trabajo. Eso antes de la pandemia. Todos sabemos que lo que nos ha impactado la pandemia a nivel de las relaciones interpersonales ha sido muy fuerte. Sí. Entonces, si antes de la pandemia teníamos esos datos, seguramente ahora después de la pandemia pues estamos en un nivel más crítico. Sí. Entonces, con eso me parece que es para poder sentar las bases desde dónde surge la importancia de que volteemos los ojos a colaborar todos y a fortalecer la salud mental en el trabajo. Claro, estos datos que nos acaba de compartir, muy impactantes, sobre todo esta parte de que realmente no sea una cuestión de que sea algo que a alguien se le ocurre hacer nomás porque un día se levantó y dijo, debemos hacer esto, ¿no? Sino que hay un sustento realmente que de mucha importancia, y sobre todo, mi opinión personal, pues es, al final de cuentas, somos humanos, ¿no? Y todos podemos caer en cualquier momento en alguna situación crítica que a lo mejor por esta misma costumbre de estar en nuestro trabajo y de esta cotidianidad, a lo mejor podemos pensar que es una cuestión que solamente nos va a afectar un ratito, o que a lo mejor es algo de que simplemente nada más amanecí con el pie izquierdo, como muchas veces se puede decir, pero después analizamos que realmente es algo que me está afectando de manera personal, que a alguien le puede afectar y que pues debe ser tratado, y qué mejor que te puedan dar alguna herramienta precisamente en tu entorno de trabajo, que muchas veces es donde pasamos más tiempo incluso que en nuestras propias casas, ¿no? Claro. Sí, justamente en base a esto fue que diseñamos este seminario de más de 90 horas efectivas, más la parte práctica, con líderes de recursos humanos, líderes de empresa y colaboradores que están interesados en este desarrollo, ¿no? Vimos tanto la parte normativa, que tiene que ver estrictamente con los requisitos que nos pide la Secretaría del Trabajo, o sea, ayudamos a las empresas a cumplir cabalmente con lo que se solicita, pero también logramos incluir temas que tienen que ver con el día a día, ¿no? Con ya desde las habilidades blandas que puede desarrollar el colaborador, tanto de recursos humanos como de otras áreas, en general los líderes, pues para promover espacios donde exista esta parte, ¿no? De una salud mental favorable, no solamente porque generamos un ambiente bonito, sino porque atendemos las necesidades precisas. Y durante todo el diplomado estuvimos revisando uno a uno estas circunstancias, ¿no? Lo que generó pues un muy buen aprovechamiento, y la parte pues muy puntual, ¿no? Que dejamos la fórmula para responder a esta normativa, ¿no? Con los requisitos que se solicitaban, y que ya están preparadas estas empresas para cumplir con el criterio formal, pero también para hacer programas de prevención, ¿no? Que es donde hicimos mucho énfasis en este seminario. Prevención para una salud mental pues mucho más favorable y adaptativa. Ok, perfecto. Para los que nos escuchan y que de pronto no tengan la terminología un poco a la mano, ¿qué me puede decir como realmente qué es la NOM 035? Esta NOM que dicen que se estuvo trabajando básicamente para comprenderla, entenderla. ¿Alguien me pudiera decir? Sí, claro, con mucho gusto. Pues recordemos que la norma 035 es una norma oficial mexicana de cumplimiento obligatorio de la Secretaría del Trabajo, y que está enfocada justamente en la identificación, medición y control de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Okay. Es decir, que finalmente es una norma que, como todas las normas de la Secretaría del Trabajo, lo que buscan es identificar los riesgos presentes en el medio ambiente de trabajo y tratar de controlarlos de tal forma que el trabajador se vea impactado en su salud lo menos posible. Okay. ¿Sí? Definitivamente los riesgos como tales, pues sabemos que desde un punto de vista técnico un riesgo es algo que favorece alguna lesión futura en el trabajador. Entonces la intención de las normas es prolongar ese daño a la salud por la exposición a estos factores de riesgo. Y en este caso creo que como antecedente algo importante que tendríamos que mencionar es entender justamente cómo nace la norma 035 para aplicar en nuestro país. Recordemos que es una norma que surge en el año del 2016 como el primer intento de implementarla para buscar
algo que la norma define como entornos organizacionales favorables. Cuando hablamos de un entorno organizacional favorable, estamos aceptando aquel centro de trabajo que, además de darnos un pago por lo que nosotros hacemos, pues nos genera la dotación de herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra condición de personas. Es decir, nos capacitan, nos ayudan a desarrollar sentido de utilidad, de pertenencia, como aquellos valores que finalmente moldean la personalidad de un trabajador y que en sentido estricto nos ayudarían a retribuir a ese trabajador, sus familias, la sociedad, la comunidad que trabaja ahí, de retribuirle de alguna u otra forma con utilidad de personas que están comprometidas con trascender. Entonces me parece que va más allá justamente de limitarlo solamente a la salud mental, sino al fortalecimiento de las personas, que es parte de lo que un trabajo da. Entonces la norma surge en el 2016 y es hasta 2018 cuando se busca implementarse, pero surge como una necesidad de la sociedad mexicana justamente de empezar a atender este tema de las relaciones interpersonales que impactan directamente a la salud mental de los colaboradores, y es hasta el año 2020 que se implementa. Entonces, pero la intención, el sentido por el que nace la norma es ese, el de evitar los temas organizacionales, es decir, todas aquellas condiciones que se generan desde la planeación de una actividad, desde la planeación de un puesto de trabajo, desde las contrataciones, desde la forma de la capacitación continua que una empresa tiene, el desarrollo de liderazgo, cubrir todas esas condicionantes, y que finalmente todas esas van a entrar en juego para que favorezcan o entorpezcan el crecimiento de las personas y las relaciones que hay entre los colaboradores. Entonces ese es el sentido de la norma y así es como se viene dando, ¿no? Quizá aquí diría yo una de las partes importantes es que en ese sentido de la norma, que es la parte romántica, pues nos costó trabajo entenderla a todos. Le costó trabajo entenderla al empresario, a la propia autoridad, al trabajador, porque tuvimos, desde mi punto de vista, no sé lo que vaya a agregar el maestro Pino en su oportunidad, pero desde mi punto de vista tuvimos también un punto de venta negativo del inicio, porque incluso hubo quien promovía el ahora sí vas a poder demandar al patrón si tienes estrés en el trabajo, y entonces empezó a generar un tema que no alentaba justamente el trabajar de manera armónica esto. Ya. Entonces eso fue algo que entorpeció el entendimiento de la norma, y entonces por eso muchos empresarios empezaron a trabajar en el ánimo de tratar de darle confort, de darle armonía al trabajador, siendo que finalmente no era el enfoque real de la norma, ¿no? Quizá por el miedo a evitar el conflicto con el trabajador. Y el trabajador también pudo generar expectativas muy distintas y muy altas a lo que era la norma. Porque hoy por hoy todavía tenemos centros de trabajo en los cuales hay trabajadores que piden la aplicación de la norma porque piensan que en base al resultado van a correr a un jefe o van a poder modificar un entorno, cuando no es la esencia de la norma. La norma identifica factores y pide que exista una planeación, un plan de trabajo posterior para poder hacer medidas preventivas y correctivas, pero en ningún momento es como para quitar a alguien de su trabajo, ¿no? Entonces creo que es lo que podría decir en esta oportunidad. Muy bien. Sí, es interesante justo esta parte, ¿no? De llevar ahora sí que de un extremo a otro, la manera en que se puede aplicar o no, desde un inicio, como comenta el doctor, entenderla y después saber cómo aterrizarla de una manera en que pueda tanto ser, digamos, una parte de que no es de que le vaya a afectar a alguien o a una especie de aprovechamiento de la misma, sino realmente lo que es la utilidad de lo que nos ha compartido, que es lo que debe de hacer esa norma. ¿Algo que quisiera saber? Sí, claro, yo creo que también es importante saber que dimos como la información para el cumplimiento de la norma como tal, pero también revisamos y trabajamos casos especiales que se dan en la organización. Tuvimos pues un diálogo muy completo, ¿no? Con muchas herramientas que les aportamos para no solamente hacerlo como un trámite tal cual y evitar una multa, que es lo que pues, a muchas organizaciones las pues cuestiona, ¿verdad? Sino también le dimos estas herramientas a los colaboradores, primero para entender, ¿no? Qué es esto de la salud mental en sus diferentes gamas, y las herramientas para abordarlo, para hacer un plan y un programa que tiene que ver con esto de evidencias, ¿no? Nos presentaban programas para aplicar en sus respectivas empresas, ¿no? De nivel muy básico hasta nivel ya más avanzado, ¿no? Entonces se fue construyendo durante el seminario pues estos abordajes que finalmente llegaron a sus colaboradores, ¿no? Que eso es lo más importante. No era nada más un seminario teórico, sino se iba
aplicando constantemente, y nosotros lo que hacíamos pues era aportar nuestra experiencia, ¿no? Porque nosotros vivimos día a día la norma y somos a veces o responsables de implementarla o somos consultores o nos toca generar el trabajo de seguimiento, ¿no? Entonces creo que eso fue lo enriquecedor con respecto al seminario y bueno, pues crear una cultura de salud mental que es hacia donde vamos, ¿no? Y creemos que esto además a las empresas pues les da mayor competitividad porque va a haber colaboradores que se quedan en la empresa por esos entornos, por esa estructura, ¿no? Porque tenemos de pronto una queja generalizada, ¿no? De una alta rotación, la gente no se quiere quedar a trabajar en las empresas, entra y se va, están circulando de una manera pues que no da esta firmeza, ¿no? A una plantilla de colaboradores, y creo que con esto estamos abonando para que esta situación pues se convierta en algo menos impactante. Y sobre todo, me parece un momento muy adecuado para ese tema, porque justo muchas veces ya las generaciones actuales, los que están ya cada vez integrando un mayor número en los puestos de trabajo, pues ya más que incluso que el sueldo, que obviamente es, digamos, una de las cuestiones por las que uno busca un trabajo que pueda cubrir sus necesidades, pero también es que puedes estar y sentirte a gusto en tu centro de trabajo, en tu lugar, ¿no? Y más que nada se busca eso, se busca que la empresa me pueda generar a mí el entorno adecuado en el que yo pueda llevar mis actividades de una buena manera sin tener que, pues a lo mejor, tener un ambiente laboral que no es grato, sentirme estresado por eso, que lejos de querer ir con ganas a trabajar me sienta abrumado por algunas cuestiones que puedan darse, y eso es lo que hoy en día más veo que se está valorando, y pues ahí eso es donde se puede justamente aplicar esto. Sí, básicamente les dimos como elementos para que el salario emocional pues creciera, ¿no? En estas organizaciones, no solamente de lo que creemos que es como muy evidente, ¿no? De crear un espacio bonito, un ambiente agradable, no, de manera estructural, crear una fórmula que permita que la gente se sienta cómoda al hacer su trabajo, al ambiente, pero sobre todo al impacto que puede tener pues todas estas situaciones de exigencia actuales, sin dejar de lado pues las experiencias de vida, ¿no? Que también la gente tiene en su día a día, y cómo poder dar ahí un elemento de apoyo, ¿no? Desde la empresa pues a las vicisitudes de la vida. Excelente. Justo en la parte de tengo entendido, ahorita me lo comentaste un poquito, Pino, la parte de que los que tomaron el seminario de las empresas, de las distintas empresas, tuvieron que hacer conforme a los protocolos y las cuestiones que estuvieron revisando en el seminario, tuvieron que tener un entregable pues con base en las necesidades de la propia empresa para la que trabajan, porque obviamente estamos hablando de que son empresas diversas, con necesidades diversas, también con diversos, a lo mejor, cuestiones de su producción, de su entorno de trabajo. Hay unas que a lo mejor manejan montacargas, a lo mejor hay otras que es una cuestión nada más administrativa o algo así. Las necesidades son distintas. ¿Qué fue lo que entregaron? ¿O qué fue sobre, hablando de, sin decir cada uno de los proyectos que hicieron, pero de manera general, como qué es lo que tuvieron que ellos que hacer? Sí, mira, en concreto nos hacían una presentación, ¿no? De las condiciones de su organización, una evaluación de cómo estaban, una encuesta. Se aplicó, por supuesto, una de las encuestas que recomienda la norma 035 con los formatos que recomienda la STPS. Se presentó esta información, o sea, primero su diagnóstico, ¿no? Cómo está su organización. Una vez que encontramos eso, bueno, pues ya se promovieron acciones para que, y ellos presentaban el qué van a hacer. Si encontramos esto, y cómo lo vamos a mejorar, cómo vamos a hacer que este indicador tenga una referencia mucho más adecuada, ¿no? Ya en la realidad. Y todo esto, bueno, pues de una manera importante que tenía que ver con exponerlo, ¿no? Ante los demás compañeros, y para recibir retroalimentación y que finalmente se convirtiera en un crecer y en un ganar-ganar, ¿no? No desde una evaluación como tal, pero sí desde queremos conocer tus aproximaciones y cómo todo este seminario, estas 90 horas que estás con nosotros, las vas a poder convertir en una realidad, y allá va a haber un colaborador que va a recibir ese beneficio. Wow. Excelente. ¿Algo que quiera? Sí, aunado a lo que bien comentaba ya Pino en esta parte, me parece que la principal aportación que pudimos tener hacia las personas que tomaron el seminario fue justamente la de fortalecer desde su realidad actual, como él dice, su realidad que tenían, en base a la experiencia acumulada que el grupo generó. Porque por un lado teníamos la experiencia de nosotros como facilitadores del proceso, pero finalmente aquí lo interesante para mí fue que pudimos ver
cómo se adecuaba a las necesidades reales que iban surgiendo en lo que ellos mismos destacaban de su organización, y me parece que eso fue algo muy valioso porque pues ahí hablamos de darle valor específico a las acciones que se estaban sugiriendo por una parte, y la optimización de recursos, que hoy por hoy es algo que también tenemos que privilegiar en las organizaciones, ¿no? Hoy por hoy parte de lo que nos tiene en esta dinámica de desgaste mental tiene que ver con esta situación de necesidad mundial de hacer más con menos, ¿no? Sí, claro. Y entonces partíamos de ese tipo de análisis y llegábamos a entregables tales como algo que pudimos observar que era una necesidad, era el tener protocolos específicos de acción en situaciones, ¿no? Con el maestro Pino revisaron a profundidad los temas de ansiedad y crisis, atención en crisis de las personas cuando lo viven en el día a día laboral. Sí. Pero de ahí surgió que justamente todas las organizaciones tenían esa necesidad de manejarlo a través de un protocolo, una serie de pasos ya mecanizados que pudieran estar sujetos a mejorar siempre, ¿no? Pero que ya tuvieran un punto de partida para dejar claro cómo actuar, porque finalmente esa es una necesidad que se vio. La otra, la norma es clara y la intención es muy noble y todo, pero tiene muchas lagunas de interpretación. Entonces, otra de las cosas que vimos es que el punto de partida y el punto de llegada que la norma busca es tener gente sana, funcionando, aportando a la productividad y llevándose lo que el trabajo le da. El trabajo le da la estabilidad para sentirse cómodo, para planear un plan de vida, para tener un plan de vida, para pensar en el futuro, para soñar en el futuro, para aferrarse a decir aquí estoy bien. Tú decías algo interesante. Hace poco más de 5 años la estadística nos marcaba que la gente cambiaba de trabajo porque el primer motivante que había era ganar más dinero. Ese era el primer motivante. El otro eran las distancias que le implicaban trasladarse a la gente de un lugar a otro. Otro más tenía que ver justamente con las oportunidades de crecimiento. Había gente que renunciaba porque no tenía la oportunidad de crecer. Hoy lo que vemos es que independientemente de este cruce que bien manejó el maestro Pino en sus intervenciones, digo porque yo fui su alumno también, yo me conectaba cuando él daba las sesiones, es este cruce generacional que estamos viviendo hoy por hoy en las organizaciones, y que bueno, pues cada generación demanda cosas distintas y se compromete de manera diferente también hacia la organización. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy esa mezclanza nos está dando la opción de entender que la gente se mueve de un trabajo a otro por la pérdida de libertades. Exacto. ¿Sí? Sobre todo yo creo que esta parte de la cuestión de flexibilidad también de horarios también estuvo a raíz de la misma pandemia. Hubo gente que también estaba muy renuente a regresar a trabajar de manera presencial, ¿no? Esta parte de la cuestión virtual y de a lo mejor la comodidad de estar desde casa o tener esa flexibilidad de que a lo mejor hacer actividades y tener tiempo para algunas otras cosas, también hizo que fuera un problema tratar de volver a las personas, decir, ¿sabes qué? Vas a tener que volver a venir a la oficina o vas a tener que estar de nuevo aquí e incluso muchas personas buscaron de conseguir empleos que fueran todavía de vía remota. Yo he visto que muchas personas todavía buscan así una oportunidad de que sea vía remota para tener una flexibilidad mayor. De hecho, hay gente que nació con esa modalidad, que no ha tenido otra oportunidad. Se hizo de una etapa productiva en la pandemia y así es como aprendió a tener trabajo. Eso es muy interesante. O sea, en realidad él no conoce la parte de llegar y un checador, firmar, registrar tu entrada, porque pues es el teletrabajo. Tan es así que hoy tenemos la norma del teletrabajo. En ese sentido quería cerrar yo nada más la participación hablando de otro entregable que se trabajó, que es el desarrollar un programa específico de vigilancia a la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hacemos muchas actividades en las organizaciones, fue una de las conclusiones grupales a las que llegamos, pero realmente no lo tenemos estructurado de tal suerte que hasta que no tenemos un trabajador que nos está demandando una exigencia puntual específica de él por una crisis, por un tema ya de enfermedad, por un ausentismo prolongado, por una agresión con algún otro colaborador o cualquier detonante de estos o otros más, porque hay muchas variables ahí. Hasta entonces queremos ver cómo actuar. Entonces, si desarrollamos un programa de vigilancia a la salud donde ya sepamos que tenemos que tener acciones contundentes, que son muy específicas y que en este caso tienen que ver con capacitación continua, con el tema de supervisión efectiva, con el tema justamente de vigilancia a la salud periódica y no esperarnos a que hasta que alguien reviente, entonces sí hacemos las cosas, ¿no? Sino ya tener bien identificados los periodos con el qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace. O sea, todas esas cosas que parecerían básicas y que a veces
con tanta información que hoy por hoy tenemos, a veces perdemos los básicos y en los básicos está la diferencia. Claro. Entonces, ese entregable también fue algo que me parece que fue muy valioso, que se estuvo trabajando con las organizaciones y que al final a todos nos ayuda precisamente para regresar a la empresa y ver la inversión que se dio en este proceso, ¿no? Porque son inversiones. Sí, porque también sabemos que hay otra resistencia y es natural, hay otra resistencia porque todavía habrá quien considere que son gastos. Claro. Y finalmente pues son inversiones que se retornan, como ya bien dijo el maestro Pino, en este sentido de ya tener una estructura que le dé soporte a las cosas, ¿no? Por supuesto, totalmente. Y sí, no hacerlo justo en el momento en el que te agarró la cuestión de que tuviste un caso específico en tu empresa y ahora qué voy a hacer, pero necesito a alguien que me atienda y cómo y todo, sino precisamente ya estar preparados para atender estas situaciones o futuras situaciones que se puedan presentar, siempre con la visión de que no son solo gastos, sino que a larga, pues al final de cuentas va a también recaer en la parte de la fidelización del personal, te va a hacer más competitivo como empresa porque vas a estar a la vanguardia en este tipo de cuestiones y eso te encamina a un entorno mucho mejor. Claro, porque además esto no se va a detener, ¿no? O sea, vamos a seguir teniendo crisis, problemáticas económicas, etcétera, y bueno, pues tenemos que estar preparados para un entorno todavía más complicado, ¿no? O sea, esto no va a disminuir. Pensamos que una vez que pasara la pandemia, bueno, pues ya íbamos todos a regresar a lo normal, pues ya no existe lo normal y ahora existe normalización de nuevas formas de trabajar, ¿no? Ingresan nuevos colaboradores con experiencias e intenciones diferentes, entonces creo que este es un modelo cambiante, ¿no? Que ayuda pues a que tengamos este tránsito por un proceso de cambio pues que ahorita va a ser la norma, ¿no? Y lo más importante es que se fueron ya con un know-how, ¿no? Con un cómo hacer y cómo prepararse para una inspección, ¿no? Que esa fue una parte muy importante, que tuvimos una instructora experta en ese dato, ¿no? Que se encargaba de hacer en su momento las inspecciones y bueno, pues nos dieron el paso 1, paso 2 y que hay que estar atento, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? Porque finalmente esa inversión tiene que ver con pues ayudar a que yo pase este protocolo, este trámite, pero además lo pueda implementar, ¿no? No se quede solamente pues solamente es un trámite que hay que pasar, pero como que hacemos que le hacemos, pero no le hacemos. No, yo creo que AYEMAC fue una plática que con Ana Lucía, nuestra directora, pues tuvimos, ¿no? De veras queremos mejorar las circunstancias, no solamente dar una herramienta para superar este escollo administrativo, sino de verdad aportar esa parte profunda, ¿no? Si queremos que la gente se lleve elementos y herramientas importantes para de verdad mejorar en aquella colaboradora o colaborador que sí requiere este tipo de atención. Claro, totalmente de acuerdo, algo muy bueno, y justamente no sé si tengan algún otro comentario o algo que quieran agregar acerca del seminario en espacio, y si no, pues me gustaría ir cerrando un poco este episodio, pues que nos ayuden a invitar a que más empresas se sumen a este tipo de cuestiones que ya vemos que la importancia que tienen, lo necesarias que son, lo que va a hacer que seas una empresa más competitiva, tu personal va a estar mucho mejor y de esta manera pues vas a hacer una fidelización y un mejor entorno de trabajo que nos pudieran apoyar para invitar a las empresas. Claro, yo invitaría a las empresas no solamente porque es un requerimiento, ¿no? Para la organización a partir de nuestras normativas y nuestras instituciones, sino también porque viene una nueva variable, ¿no? Y esa nueva variable pues está apareciendo de este año ya como una constante que no aparece en la norma, pero nos está impactando y nos va a impactar. Cambio climático. Wow. Ese es un factor que ya está generando, por lo menos yo estuve apenas con el huracán Beryl a la orden atendiendo algunas situaciones de crisis que se dieron en esos entornos de esos lugares en particular y tenía que ver algunos con empresas y algunos otros con organizaciones o comunidades, ¿no? Entonces también eso nos va a venir a afectar eventualmente, digo, ahora es con las lluvias, pero eventualmente la sequía y todo lo que se venga. Entonces también las empresas necesitamos un protocolo para ese otro factor, ¿no? Pero la verdad es que son factores que se van a ir sumando a los impactos psicológicos que podemos tener los seres humanos, pero en especial los colaboradores de una empresa, y ahí es donde está esa parte crucial que podemos nosotros como organización pues aportar a nuestros colaboradores, ¿no? Tienes un espacio no solamente sano, sino también que te puede ayudar inclusive a enfrentar situaciones pues de la vida diaria, ¿no? Que también lo vimos en el seminario, pues cómo ayudamos y facilitamos a que haya un profesional de la salud mental
que apoya a nuestros colaboradores cuando sus situaciones no son exactamente laborales, ¿verdad? Sí. Pero la vida misma sí genera estas circunstancias de poder llegar a una situación emocional de ligera a grave, y qué bueno que una organización pudiera aportar de esa manera, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, es muy importante esa parte porque justo también cuántas veces no estamos acostumbrados, o al menos incluso a mí me ha tocado de que cuando estoy en mi trabajo como trato de dejar de lado un poco las emociones, ¿no? A veces todos traemos una cuestión específica de casa o cosas que decimos, no, se tiene que quedar en casa, yo aquí tengo que trabajar y somos humanos y al final estas cosas sí repercuten en uno, por más a veces que es una persona que trate de controlar sus emociones y que trate de tener esta parte muy bien manejada, en cualquier momento puedes quebrarte, estés en un lugar en el que estés. Os agradezco mucho que estén aquí en Engranaje, que es su espacio, y no sé si quieres agregar algo más, Pino. No, solamente continuar con esta parte de invitar. Este es un trabajo de todos, las autoridades, ¿no?, institucionales, las organizaciones, pero sobre todo las personas, ¿no? Hay una gran responsabilidad en asumir nuestro papel, quizá como líderes, quizá como colaboradores, y también pues desde mí, ¿no? Que eso es algo muy positivo que tuvimos en el curso, en el seminario. La pasamos muy bien, nos divertimos, nos reímos, hicimos mucho clic en la parte que tiene que ver con lo social, ¿no? Porque no podemos hablar de una norma y nosotros tener un ambiente negativo en el seminario. Entonces la verdad es que hubo mucho enriquecimiento, la pasamos muy bien y quedamos en muchas oportunidades con situaciones incluso muy divertidas, ¿no? O sea, la pasábamos bien. El seminario, de hecho, fue una experiencia positiva para todos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, es una inversión que va a redituar, ¿no?, positivamente, pero además que nos va a ahorrar mucho, ¿no? Entonces, creo que hay que dar ese paso y bueno, pues en AYEMAC estamos ya trabajando al respecto. Excelente. Pues muchísimas gracias de nuevamente aquí estar con nosotros. Agradezco mucho su presencia y también agradezco muchísimo a todos los que nos siguen escuchando. Ya saben que este es El Engranaje. Sí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que por aquí van a estar apareciendo. Nuevamente agradecidos con cada uno de ustedes que siguen escuchando nuestros episodios. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos hasta la próxima en otro episodio. Muchas gracias. Hasta luego.